las fiestas. Momento en el que muchas familias encuentran la excusa para reunirse y en muchos casos olvidar temporalmente cualquier conflicto. Desde pequeño, la Navidad siempre ha sido una de mis fechas favoritas y una a la cual espero con muchas ganas. Pero, ¿cómo es que el juego de hoy tiene relación con la Navidad? Bueno, para ser honesto, hay una muy buena razón del por qué quise hablar de este juego. Más bien, dos razones las cuales comprenderán más adelante. Nights into Dreams, lanzado en el 96 en la Sega Saturn, desarrollado por el Sonic Team, es un juego de plataformas en 2D, 3D... O yo soy demasiado estúpido como para no saber decir cuál de los dos es, o en serio es algo confuso considerando que solo te mueves de esta forma por unos pocos segundos. El juego nos presenta a Elliot, un niño el cual regresó muy molesto a casa tras ser humillado en el básquetbol, y a Clarice, una niña la cual, por miedo a los jueces de su audición, escapó de la misma yendo directo a su casa. Esa noche, ambos tienen pesadillas relacionadas a los eventos de ese día, debido a que Wiseman está llenando todo de pesadillas y robando la energía de sueños de los humanos, pero gracias a un pedido de auxilio, se llenan de valor para salvar el mundo de los sueños. Para esto, necesitarán la energía antes mencionada, la cual viene en forma de estas esferas llamadas Ideas, que puedes conseguir al agarrar 20 esferas azules y dirigirte a estos dispositivos. Esto mayormente ya que al iniciar un nivel tendremos dichos Ideas, pero no serán robados. Sin embargo, existe una idea el cual no puede ser robado, el idea rojo, que representa el valor. Es gracias a este que pueden dualizarse con Knights y de esta forma recuperar los 4 ideas y pelear así contra el jefe del nivel. Al usar a Elliot o a Clarice, solo podremos movernos alrededor del stage y saltar. Si se juega de forma óptima, no debería jugar con ellos por más de unos segundos, pero si al jugar un nivel te quedas sin tiempo en una de las rondas, dejarán de dualizarse con Knights, perderán todos sus puntos y aparte van a ser perseguidos por un reloj gigante del cual tenés que escapar. Sin embargo, al estar dualizados con Knights, podremos volar alrededor del stage, hacer acrobacias, tener una especie de ataque torbellino el cual aumenta tu velocidad por un momento, y aparte se presenta el Psyloop. Esta habilidad consiste en que, al volar, Knights va a dejar un camino de luz el cual se irá desvaneciendo luego un tiempo. Si se aprovecha este camino y logras cerrarlo a modo de círculo, los objetos que se encuentren dentro de este irán directo hacia vos, incluso cuando en algunos casos son objetos que no puedes conseguir de otra forma. Al conseguir una idea tenés dos opciones. La primera es volver hacia la zona de inicio y pasar a la siguiente ronda. Pero si decidís pasar por encima de esa zona y dar más vueltas alrededor de la misma, podrás conseguir una mayor cantidad de puntos y por lo tanto un mejor rango. Al completar la cuarta ronda tocará luchar contra un jefe. Algunos son bastante fáciles y se pueden comprender sin tanto problema, pero hay otros que pueden ser confusos o poco claros con respecto a qué hacer. Elliot y Clarice tienen 3 niveles cada uno con distintas características, pero luego de estos, el último, Twin Seeds, que toma el nombre de la ciudad en la que ambos viven, es un tanto curioso. Al comenzar, vamos a sentir un ambiente mucho más lúgubre comparado al de los otros niveles. Veremos que nuestro bufón asexuado favorito se encuentra tras una barrera y al intentar entrar seremos detenidos por Wiseman, quien te empuja lejos de ahí. Los niños intentan hacer algo, pero solo caen al vacío. ¡Ups! Se murieron. En fin, pasando al siguiente aspecto. ¿Qué carajo? En este último nivel vas a poder controlar a los dos niños casi igual a como se maneja Knights, solo que sin la posibilidad de hacer el Psyloop. Al finalizar el mismo, te encontrarás intentando alcanzar a Knights, pero sin lograr romper la barrera. Es así que el personaje con el que no estés jugando vendrá volando a ayudarte y juntos se van a dualizar con Knights para luchar contra Wiseman, salvando así el mundo de los sueños. Es así que una vez despiertan, ambos obtienen el coraje para lograr superar sus miedos. Elliot logra volverse Michael Jordan y Clarice logra impresionar a los jueces de su audición cantando La gata bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así. Al poco tiempo ocurre el festival por el aniversario de la ciudad Twin Seeds, y es aquí donde ambos protagonistas logran verse fuera del mundo de los sueños gracias a Knights, quien guió a Elliot hacia donde Clarice se encontraba. Y hasta acá quedaría la historia. Si no fuera porque al terminar el modo normal del juego en su remaster de Steam, se desbloquea el modo Christmas Nights, el cual originalmente era un disco lanzado para las fiestas en el Sega Saturn, que incluía extras como un modo karaoke con la canción de créditos, o incluso poder jugar con el primer Sonic hecho específicamente para un juego 3D. En Christmas Nights vemos a Elliot y Clarice caminando por la ciudad, pero notando que algo no andaba bien, con lo que terminan concluyendo que se debe a que el árbol en la ciudad no tiene ninguna estrella, por lo que se dan en la búsqueda de la misma.
Aquí notaremos como los dos niños, Knights y el entorno del nivel toman una skin navideña, sumado a la música que cambiará por un arreglo de temas navideños, siendo el más notable Jingle Bells. El boss de este nivel será un dragón que en su cola tendrá la estrella que buscamos, siendo roja en el caso de Clarice y azul en el caso de Elliot. Al final, todo resulta ser un sueño, como era de esperarse, pero aún así, ambos creen que algo bueno va a suceder. Si hay algo que me encanta de este juego es su ambientación. Adoro los mundos oníricos de este juego, llenos de color y elementos curiosos. La música de igual forma hace un muy buen trabajo a darte esta ambientación. En sí diría que es un juego muy calmado, que puede ayudarte a distraerte un poco del estrés si te encontrás muy cansado. Si soy honesto, en su mayor parte tomé la excusa de que Christmas Nights existía para poder hablar de este juego en estos momentos. Pero como dije antes, hay una segunda razón por la que quería hablar de Nights, y tiene relación al anuncio reciente de Sega en los Game Awards del año 2023. Muchas de sus antiguas series van a tener una nueva chance tras años en el olvido, tales como Jet Set Radio o Crazy Taxi, juegos que honestamente son los que más estoy esperando entre los anunciados hasta ahora. Este anuncio abrió las puertas a muchas posibilidades para aquellos que crecieron con juegos de Sega, y he visto a varios hablando sobre qué juegos les gustaría que regresaran. Loco, por favor volvé, te extraño. Amigo, solo tuvo un juego en el 95. Entre ellos, uno de los mencionados es Knights. Fuera de Nights into Dreams, el último juego del bufón en salir fue en el 2007 con Knights Journey of Dreams. De eso ya han pasado más de 15 años. Si hay una chance de que Knights tenga un nuevo juego, este es el momento. No tengo idea de cómo irá esta nueva iniciativa de Sega, pero espero realmente que este bello juego pueda unirse a la lista de juegos que regresan tras años sin tener algo nuevo. Si les gustó el video, me gustaría saber qué piensan sobre Knights en los comentarios. También me ayudaría mucho si me pueden apoyar dándole like al video y compartiéndolo con amigos o conocidos. La verdad, lo agradecería muchísimo. Soy Gasai y les deseo una muy feliz Navidad. ¡Nos vemos!